Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vlog de profe, porque me toca acompañar a dos alumnos de mi instituto a las Olimpiadas de Informática. Diréis, Leticia, ¿eres de biología? Sí, pero es que en su momento fui de tecnología y quedan como herencias de mi centro. Hay gente que viene a preguntarme cosas de TIC a mí, porque fui TIC, estas cosas. Y las Olimpiadas es una de ellas. Así que bueno, con mucho gusto les acompaño, porque además uno de los alumnos el año pasado también ganó, así que súper orgullosa de él, a ver qué tal este año. Y se me olvidó la cámara porque es viernes. Entonces, esta tarde es en la Universidad Complutense. He aparcado en la puertísima, no me lo creo. O sea, bueno, estaba como peor el campus, pero es que esto está como la última universidad del campus. Y entonces se aparca bien. Y llego tarde, porque salí tarde del instituto, porque siempre hay marrones, para variar. Esto me pasa siempre. Y nada, me he ido por la radial porque estaba el tráfico horroroso, así que espero haber adelantado un poco. En teoría creo que es de 3 a 4 llegada y son las 3:30. Así que voy a entrar y voy a ver qué me dan, porque creo que me dan cosas de camiseta y para comer mañana, porque esto es hoy de 3 a 8 y mañana de 9 a 5. Hoy es como presentación, cuentan las reglas, pasan a la sala de las pruebas para hacer pruebas de prueba y luego nos dejan pasar a nosotros. Y mañana, mientras que los niños compiten, hay unas charlas que me interesan bastante, que es de cómo preparar para alumnos para Olimpiadas. Y luego comida y luego acto de entrega de premios. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal será. Ya he ido a Olimpiadas antes, pero quizás estas son las mejor montadas que he visto, porque por ejemplo las Olimpiadas de Biología llegas allí, te meten a los niños y a ti te dan una charla y luego te sacan y ya está, y es una tarde. Pero esto de 2 días y con comida y regalan camiseta y todo, pues la verdad es que no lo he visto en otro tipo de Olimpiadas. Mañana tengo a mi secretario en matemáticas aquí al lado también con otras Olimpiadas, así que lo mismo nos veremos. Y ya está, que voy a entrar, que no quiero llegar más tarde. Que si este vídeo os interesa, por supuesto, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Y voy a grabar hoy y mañana grabaré con la cámara, porque vaya despiste. Adiós. Pues primero nos llevaron al salón de actos, todo el protocolario, una charla plenaria, lo típico, vaya, de las universidades. Y después los niños subieron a empezar el simulacro de las pruebas y nos dijeron que había un museo en la 3ª y 4ª planta de la facultad con cacharros informáticos viejos, que la verdad es que estaban muy chulos y algunos me dieron mucha nostalgia. Así que mañana os cuento más, pero bueno, estuve un rato viéndolos con otros profes, que también pues estábamos ahí esperando. Y me acordé de ese Spectrum que tenía mi madre, con el que yo jugaba a un juego de esquí de slalom. Y bueno, aquí había muchos juegos de cassette, pero el de esquí no estaba. Me dio un poco de penilla no verlo. Y nada, ya casi a las 7 menos cuarto, que ya se estaba poniendo el sol, nos dejaron entrar a los laboratorios a ver las pruebas. The next day. Madre mía, qué luz más mala. Segundo día, qué sueño tengo. Son las 9 menos 20 menos cuarto. Ya estoy en la Complu. Y nada, ayer muy bien. Bueno, pues fueron una serie de charlas, pues primero típicas protocolarias. Vicerrector, decano, director de las Olimpiadas. Y luego hicieron una charla plenaria muy chula, muy interesante, de una persona que no me acuerdo del nombre, pero luego os lo pongo, de cómo usar el lenguaje C++ o C++, porque la ventaja que tiene es que es muy rápido y gasta poca energía. Entonces tiene un proyecto para implantar como en la patilla de las gafas un detector de brotes epilépticos, aprovechando que tarda poco y consume poco. Me parece súper interesante, basado en las alteraciones también del conjunto de Mandelbrot, que está basado en las ecuaciones logísticas, cosa que yo sí estudié en la carrera, entonces por eso me enteré y me hizo mucha ilusión. Y nada, el resto de la tarde, bueno, luego los jueces dieron las reglas
Y el resto de la tarde, los niños estuvieron en la sala haciendo un simulacro de prueba también para ver que todo el sistema de informática funciona y tal, porque las correcciones son como online y pueden, bueno, pues ver que todo funcionaba. Y había un museo en la tercera y cuarta planta del edificio de ordenadores antiguos muy chula, que grabé imágenes y os las habré puesto ya probablemente en este blog. Y después, me quedé charlando con los profes y los padres que había por ahí y tal. Y nada, estoy viendo llegar ya, acaban de llegar unos padres y llegan los otros, así que voy a cortar y me voy a meter, que si no me van a decir la profe no llega. Luego seguimos. Hola, al final estoy ya en casa porque empecé a grabar esta mañana, pero voy a llegar justo a las dos familias y dije, bueno, dejo de grabar porque no voy a entrar con ellos. Y luego todo el día ha sido un no parar. Así que, y luego ya la salida, pues la verdad es que tenía ganas de llegar a casa, que eran las 5 menos 5 cuando hemos terminado. Y digo, bueno, pues ya termino de grabar en casa. Casi se me va la luz, pero no pasa nada. Entonces, por cierto, mi alumna ha ganado, por supuesto. Llevaba 2. Una era su primer año y era normal, pero bueno, yo le animo a que el año que viene siga, porque el chico que ha ganado fue igual. El primer año yo me enteré por otro alumno de altas capacidades que la madre me dijo, apúntalo, apúntalo, y luego no quiso ir, pero yo apunté a varios de la clase y este se lo tomó en serio y se hizo las formaciones. Pero me dijo, profe, me he estado formando y es muy difícil, no tengo el nivel suficiente, tengo que estudiar más. El año que viene y el año siguiente, que eso fue el año pasado, me dijo, apúntame que ya estoy preparado. Y se quedó primero de la ESO y cuarto de la absoluta de ESO bachillerato. Y este año me ha dicho, pues me a apuntar, y ha ganado del todo, a la absoluta completa, vaya. Entonces va ahora a la final nacional, que además es en Sevilla. Y pues muy bien, la verdad. Entonces voy a hacer como un resumen así de cómo ha sido todo el proceso. Y luego una valoración final de estas Olimpiadas. Y os voy a contar que me ha picado el gusanillo de una cosa para terminar. Entonces, bueno, en la Olimpiada esta no es como otras Olimpiadas que vas un rato, una tarde, una mañana, o sea, una tarde del viernes, la mañana del sábado y te vas a tu casa. Esta la tienen montada con bastante parafernalia y dura un poco más. Entonces fue ayer viernes de 3 a 8, bueno, de 3 a 4 era la bienvenida, entonces yo llegué como a las 4 menos 20 o así. Porque además salí tarde del instituto y había un tráfico de muerte los viernes, entonces de entrada y salida de Madrid de las 2 y pues muy mal. Y eso, hasta las 8. Entonces primero hubo pues la típica actos protocolarios de vicerrector, decano, director de las Olimpiadas y luego hablaron de las reglas. Y también hubo una charla entre medias de una ponencia plenaria que a la gente la verdad es que le pareció aburrida. Yo creo que es que quizás no están acostumbrados a ver ponencias plenarias de investigadores, porque pues no han estado en contacto con el mundo de la investigación, obviamente, ni los niños ni los padres, la mayoría. Y a mí me pareció muy interesante. Me pareció que la hizo bastante amena, porque de verdad que investigadores de estos plenarios que son como popes, o sea, papas del tema el que sea, y ostras, te plantan ahí una charla de 45 minutos como fue este caso, o una hora que suelen ser las plenarias. Además era una hora un poco introspectiva y pues te mueres. Pero bueno, el caso que a mí me pareció súper interesante era de... Bueno, también es verdad que aquí todo el mundo viene a vender su libro y su universidad. Eso también, ¿eh? O sea, no vamos a decir lo contrario. Pero bueno, es que yo creo que las Olimpiadas en parte se hacen para vender la universidad a los niños que tienen interés en esa Olimpiada, ¿no? Bueno, el caso es que dio una charla sobre C++, creo que esto lo he dicho esta mañana, y si no, pues me estoy repitiendo, y de cómo prever con encefalogramas que haces desde la patilla de una gafa posibles ataques epilépticos en una persona epiléptica con una cierta inminencia, ¿no? Entonces, basándose en el conjunto de Mandelbrot, sí que lo he dicho yo esta mañana, y las ecuaciones logísticas, al final puedes prever desórdenes. Y el caso es que C++ es uno de los lenguajes de programación que menos energía consume y más rápido trabaja. Entonces lo hace bastante idóneo para poder estar en un chip en la patilla de una gafa, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó mucho la ponencia. Primero habla un poco de la historia de C++, también es verdad que él está en el comité
de C++ dentro de España y pues estuvo vendiendo un poco también C++, pero es normal, ¿no? Ya lo digo, a ver, aquí cada uno viene a vender su moto. Y pues, pues es lo normal. Y nada, hoy, eso fue ayer, luego después de las ponencias y tal, subieron los chicos al laboratorio a hacer una sesión de pruebas que tengo aquí, me he quedado con las pruebas que les han dado. Ahora os contaré en parte por qué. En la prueba duraba hora y media y pasados los primeros 45 minutos nos dejaban entrar a los acompañantes a ver los laboratorios, también eso para vender en la Universidad Complutense, claro está. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y nos dejaron ver también el museo, que también lo he dicho esta mañana, había un museo arriba con cacharros informáticos antiguos, que de los cuales de Spectrum para adelante me dieron una nostalgia impresionante. Y me sentí vieja. Y nada, luego se volvió a la sala y dieron como unas últimas instrucciones de cara al día siguiente, sobre todo porque había mucho chico novato que no había hecho ni siquiera las formaciones, porque con esta olimpiada te ofrecen formación inicial, media y superior, que ya es una burrada. A la inicial llegan desde cero, me lo han dicho, me lo han contado hoy, hasta grado, hasta nivel de grado. La media está entre segundo y tercero de grado de informática y la superior es que es incluso superior al grado, ¿vale? O sea, de hecho el profesor que daba la media decía yo hay cosas de la superior que no. O sea, que para que veáis el nivel. Y es toda gratuita. Te puedes inscribir aunque luego no vayas a la olimpiada porque es online, entonces hay gente de toda España inscrita. Lo cual, que sepáis, profes, que es muy interesante. Es un dato interesante. Y bueno, pues entonces dieron como unas nociones básicas sobre todo de cómo interactuar con un juez online, porque en verdad no hay una persona detrás corrigiendo los ejercicios, sino que tú lo subes a un juez online y tienes que dárselo para que el juez sepa leerlo. Entonces pues había niños tan novatos que no habían hecho la formación que no sabían ni subirle las cosas al juez y que el juez las entendiera. Entonces dieron una explicación y contaron unos recursos donde podían practicar y aún así esta mañana han vuelto a dar otra explicación y han retrasado un poco el inicio para poder dar esa explicación porque veían que si no había gente que no iba a poder hacer nada. Entonces, bueno, hoy hemos llegado, lo justo de esta explicación y tal, se han subido los chicos al laboratorio, la olimpiada eran 3 horas y media y en esas 3 horas y media nos han dado 2 sesiones de hora y media y luego media de café, que, bueno, tenía una acreditación que ya la he colgado ahí con mi resto de acreditaciones que las conservo con mucho cariño. Y la primera charla era cómo prepararse para las olimpiadas, que al final ha sido hablar de las formaciones estas, lo cual me ha parecido muy interesante para los centros que se estaban presentando sin saber que existían y porque se pueden presentar también los profes y ha sido como, me acaban de picar un gusanillo. Y luego el café, que nos invitaban a los acompañantes en la cafetería, hacía un desayuno normal y luego otra era un coloquio sobre la informática en secundaria. Y claro, es que el nivel de informática que damos, de tecnología y programación que damos en los institutos que yo he dado y que se da ahora con el temario actual del OMLOE, frente a lo que piden en esta olimpiada, es que está a años luz. O sea, es que realmente aquí el niño que va es porque se lo ha preparado él solo porque tiene un interés. Pero lo que se da aquí, que además tiene una base matemática muy fuerte, o sea, para poder tú entender estos problemas que les han dado en estos 2 días, primero tienes que entender las matemáticas subyacentes y luego ya si eso lo pasas a código, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso ha sido un inconveniente. Qué luz más mala tengo, pero es que quiero terminar el vídeo. Y nada, pues después de las 2 charlas hemos comido todos juntos. Y luego de 3 a 5 han resuelto todos los problemas, que joder, eso ha sido duro de aguantar, porque qué horas para que te resuelvan problemas. Pero además se los han resuelto desde el punto de vista matemático, no han enseñado el código, pero bueno. Y han dado los premios y han salido todos al escenario, todos han recibido un diploma, todos les han dado un libro que además... ¿Dónde está el libro? Ay, aquí. Resulta que mi alumno ya le dieron otro el otro día porque ganó otra cosa, así que me han dado uno que lo voy a llevar al centro, pero debo deciros que antes de llevarlo al centro me lo voy a leer. Por eso lo he puesto en mi estantería. Y nada, y la verdad es que pues me ha venido las familias con... Ayer estuvieron todo el rato y hoy han estado al principio y al final solamente, pues los padres de este chico súper contentos, obviamente muy orgullosos. Y la verdad es que ya se esperaban, había gente que lo conocía el año pasado, que han estado formándose juntos este año y ya era un poco esperado esto, ¿sabes? Estaba en las quinielas mi alumno. Y nada, pues ya está, nos hemos hecho unas fotos, nos hemos vuelto a casa y listo. Y quería cerrar el vídeo contándoos 2 cosas. Primero, me ha picado el gusanillo de aprender a programar, porque lo hablaba con el papá del chico que ha ganado esta mañana,
que él no tampoco sabe programar. O sea, yo lo que sé es copiar código y usarlo. Es decir, yo tengo un problema, busco en internet un código que resuelva ese problema, soy capaz de entender código porque hasta ese nivel llego, lo adapto a mis necesidades y lo uso. Pero es que en este concurso, en esta olimpiada, se crea código línea a línea. Y eso pues es mucho más complejo. Es como entender un idioma y hablarlo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Porque al final los lenguajes de programación son idiomas, en algún punto de vista. Y la verdad es que me pica el gusanillo cuando han dicho que yo pensaba que las formaciones eran accesibles solo a los niños, que son accesibles a los profes y que además están grabadas porque para mí los viernes por la tarde son sagrados para mi rutina mental y son los viernes por la tarde las clases online síncronas, pero dejan los vídeos, entonces los puedes ver asíncronos y me ha picado a mí el gusanillo de no sé yo si a lo mejor algún fin de semana los primeros vídeos del nivel inicial hasta me los veo, oye, y aprendo un poco y aprendo a hacer código de cero y a interactuar con los jueces estos y luego probaré uno de los jueces. Os voy a dejar toda esta información de los jueces y de la Olimpiada en la cajita de información por si sois profes y os interesa este asunto. Y luego el año pasado pasa que se me había quedado como olvidado y con las charlas con los otros profes de tecnología, porque todos eran de tecnología, menos yo, por supuesto, que yo, pues esto es una herencia que me queda, pero pues la verdad es que lo diré. Hemos estado hablando de lo de programar inteligencias artificiales, que también se puede ya, inteligencias artificiales generativas. Y la verdad es que con el Technovation Challenge se forma a las niñas y esa formación también está accesible públicamente para aprender desde el año pasado es la primera vez que pidieron no solo una app, también podías presentar una inteligencia artificial generativa y te forman en inteligencia artificial generativa a nivel escolar. Pero es que yo no quiero otra cosa, yo lo que quiero es saber hacer 4 cosas básicas para luego usarlas en mi clase y ser la profe loca que inventa cosas en proyectos, ¿no? Entonces, no sé cómo, porque además últimamente me quito cosas, no añado cosas en mi vida, pero me gustaría, y ya tengo muchos otros. Soy una persona, mira, por ejemplo, yo llevaba 2 alumnos y es que yo soy como la chica. Ella tiene como muchos intereses y pica de muchas cosas, aunque no termine de profundizar en ninguna. Y mi chico tira a programación y es lo que le gusta, ¿no? Entonces, pues son 2 aproximaciones. Yo prefiero saber un poco de todo en vez de mucho de uno. Y pues estoy picada con eso, así que en algún momento entre este curso y el que viene me quiero formar en las 2, aprovechando que las herramientas están para los profes que se presentan a estos concursos. Aunque luego no me presente al de Technovation, porque este año creo que no nos vamos a presentar. Y como conclusión final sobre este tipo de concursos escolares, me parecen maravillosos. Es otra forma de aprender, ¿vale? Lo hablaba, mi alumna lo ha entendido perfectamente. Es a ella, no solo se da clase en clase explicando el profesor. Haciendo estos concursos aprendes cosas y conectas cosas, relacionas cosas con el contenido de clase, aprendes herramientas que te pueden servir para la vida, sobre todo las competencias para enfrentarte a problemas, esa creatividad de resolución de problemas que tan necesaria es después para la vida y que es más difícil de enseñar en clase. Y luego te relacionas con otros centros, con otros niños, ves otros ambientes y abres tu mundo y abres tus ojos a otras realidades y la verdad es que es una experiencia fantástica. Si bien es cierto que todos estos concursos están hechos para los niños buenos en ese campo, niños que genuinamente han tenido un interés y que han decidido estudiar y prepararse por su cuenta, porque el nivel de las olimpiadas de todas, pero en especial estas de informática, es mucho más alto que lo que se enseña en las aulas. Y por otro lado eso también es un fastidio, ¿no? Porque para poder competir tienes que ser un poco genial en eso, ¿no? Tener una capacidad de enlazar la información teórica de una forma superior a la que los niños de esa edad son capaces de hacer. Tienes que tener una capacidad de pensamiento, de relación y de abstracción quizás más alta que la que sería esperada para los niños de esta edad. También eso puede ser frustrante para otros que intentan presentarse y no lo sacan. Pero bueno, siempre hay las olimpiadas, pues los deportistas, yo hago deporte y no voy a las olimpiadas deportivas, ¿no? Pues están para los que destacan, ¿no? Para la excelencia y para que esos niños encuentren también su sitio, porque a lo mejor son excelentes en una cosa y son negados en otra, ¿eh? Pero es una experiencia fantástica. Pica
pica ir, o sea, pica perder tu viernes por la tarde en ir a las Olimpiadas, pica perder tu sábado casi entero en ir a las Olimpiadas, no os lo voy a negar, porque además no te dan nada. Por ejemplo, las de biología te dan un crédito de acompañante, bueno, pues mira, eso que te llevas, no me hacen falta créditos, tengo más de 30, tengo 34 créditos o más de formación, no sé para qué quiero tantos créditos. Pero bueno, está bien, también conectas con otros profes, aprendes otras cosas, está guay. Y pues eso. Sí que merece la pena. Así que si sois profes, apuntaos a las Olimpiadas. Que es una experiencia para los alumnos y para vosotros. Y nada más, cierro aquí el blog de Endoxos porque me estoy quedando sin luz y parezco media cara. Y porque me voy a merendar con Rafa gofres caseros, sanitos. Porque además he comido fatal porque con esto de las intolerancias, pues lo han intentado en el comedor, pero no lo han conseguido. Y tengo hambre. Así que nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que os haya parecido interesante mi blog de las Olimpiadas con esta reflexión final. Que ya os contaré qué tal mi experiencia con la programación y con las inteligencias artificiales generativas. Y que cualquier duda, cualquier cosa, la dejéis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.